Bueno, hola chiquitines. Vengo con mi segundo tema, que es la terapia de juego para ayudar a las víctimas de abuso sexual. Y pues empecemos. Empecemos definiendo qué es el abuso sexual. Esto se define como cualquier clase de placer sexual que un adulto obtiene, como usando a un niño desde su posición de poder o autoridad. Esto es un tipo de maltrato infantil considerado como uno de los más graves y difíciles de asimilar. El abuso sexual de menores se debe definir a partir de los conceptos de coerción, o sea, de que se está usando fuerza, engañando o presionando de alguna forma a la otra persona, y la simetría de edad, la diferencia de edad que hay entre las dos personas. Esto depende de algunos lugares, pero algunos estudios muestran que con que existe una diferencia de hasta 5 años, perdón, puede ya existir esta disparidad en la relación, pero pues aquí hablamos de cualquier adulto con cualquier menor de edad en este caso. Esto lo que puede ocasionar es que pues bajo las técnicas de la coerción que veremos más adelante, presionar al niño de cierta forma para que hasta llegue a aceptar que desea tener este tipo de contacto con el adulto, pero pues obviamente no lo podemos considerar como tal porque no se puede tomar como consensuado por el hecho de que el niño no tiene la capacidad de comprender lo que implica todas estas acciones y el daño que le puede ocasionar. Ah, en esto incluimos acciones como, bueno, aparte de tener relaciones sexuales, obviamente esto incluye acciones como realizar tocamiento de los genitales, tocar a otras zonas del cuerpo del niño, desnudarse delante del niño, incitar al infante al tocamiento de sus propios genitales, penetrar la vagina o el ano o intentarlo, ostentar material pornográfico, mostrarle material pornográfico al menor, contactar de forma bucogenital o sexo oral, pues, exhibir sus genitales, mostrarle tus genitales al menor, utilizar al niño o niña en la elaboración de material pornográfico, mostrar jugueteos sexuales o las relaciones sexuales que realizan otros, este, incluso el abusador mismo con otra persona, y obligar a las víctimas a la prostitución. Algunos factores de riesgo que podemos encontrar en los niños que sufren este abuso son que sea edad de entre 8 o 12 años. Las mujeres suelen ser más abusadas sexualmente y los niños varones tienen más tendencia a no denunciarlo. No, el que estén aislados de sus padres, que tengan vínculos familiares no muy sanos. Ay, perdón. Y los factores de riesgo del perpetrador incluyen la falta de conciencia sobre tales comportamientos, la falta de empatía por el niño, creencia de que esos comportamientos son aceptables y no causan daño al niño, escaso control de sus impulsos, uso de alcohol y otras drogas. ¿Dónde sucede el abuso? Mayormente sucede con personas muy cercanas al niño, familiares, principalmente. Las familias de las víctimas presentan una menor pasión, mayor desorganización y generalmente son más disfuncionales. Las madres que se dedican a la prostitución son otro de los factores de riesgo de dichas familias. Las familias que presentan una estructura familiar rígida y autoritaria, con un padre omnipotente, dominante, despótico y castigador en el seno de la familia, en las que hay una madre dominante y también otro factor, perdón, es en las familias donde hay una madre dominante y un padre sumiso. Y la relación incestuosa le sirve a este último para reafirmar su seguridad, su masculinidad. También las familias donde existe confusión de los roles y donde la madre delega el suyo a la hija mayor o en situaciones en las cuales el padre se muestra afectuoso y asume los cuidados domésticos.
Las familias viven en aislamiento social y no tienen relaciones significativas en su entorno social, perdón. En el primer punto vemos cómo el hecho de que se le pasen este rol de madre a una de las hijas, también de cierta forma le pasa estas otras tareas de la madre, puede llegar a generar confusión. No digo que el adulto no esté consciente de esto, pero psicológicamente se hace como una proyección de este papel en la persona y puede llegar a incitar estos deseos de forma inconsciente, digámoslo, aunque la acción siempre es consciente y siempre debe ser castigada. Y pues como ya continuando, pues el hecho de que las familias estén aisladas, que no tengan contacto con otras personas, muchos casos se dan, ha habido muchos casos históricos, digámosle, o sea, que se pasaron en la vida real, pues, de familias que no dejaban salir a sus hijos de su casa y se daba mucho que los hijos mayores abusaban de los hijos menores porque no tenían contacto pues con otras personas y empezaba su despertar sexual y esta misma curiosidad los llevaba a cometer estos abusos pues con quien tuvieran contacto, en este caso sus hermanos, cosa que pues tampoco lo justifica. Las familias aglutinadas en las cuales no existió un espacio individual en la que los valores familiares no son y los valores familiares no son muy fuertes. También en las familias reconstruidas, también se llega a dar mucho el caso en familias de que pues se unen una pareja pues, y ambos tienen hijos o uno de los dos tiene hijos y entonces llega a abusar uno de los adultos de uno de los hijos del contrario, porque no existe este vínculo sanguíneo, podría ser, y se sienten más cómodos o con el derecho de hacer este tipo de cosas. Y pues también el hecho de que hagan dormir a las personas en la misma espacio físico, en la misma cama, hace mucho más probable que se llegue a dar esto. En las familias incestuosas ha sido la madre la quien a su vez también se da mucho en familias en las que ya había historial de abuso de uno de los miembros anteriormente. En la diapositiva dice la madre, pero pues puede ser el padre, o algún tío o algo así. Llega a darse que cuando sufrieron abuso se desquitan de cierta forma con los niños ya que ellos son el adulto y abusan del adulto perpetuando este ciclo de maltrato infantil. También se suele dar que estas madres que fueron abusadas se pasan a ser testigos silenciosos y permiten que su pareja o otra persona abuse del niño mientras ellos están hasta cierto punto conscientes, puede que estén totalmente conscientes o que solo lo sospechen, pero aún así no hacen nada para tratar de ayudar al niño, que como veremos más adelante, esto ocasiona muchos problemas, no solo es hecho de mi papá abusó de mí, sino que mi mamá no hizo nada para ayudarme. Muchas víctimas presentan estos pensamientos que les hacen mucho daño y esto suele hacerse porque tratan de evitar la desintegración de la familia, las madres que fueron abusadas, pues, la persona que fue abusada anteriormente, porque este pensamiento también se da en las víctimas de abuso cuando están siendo abusadas ellas. No puedo decir lo que me está pasando porque podría destruir a la familia el hecho de que se sepa que pasó eso. También hay que tomar en cuenta que el abuso puede tener lugar en cualquier contexto en el que exista convivencia entre niños y adultos. El lugar más frecuente, como ya habíamos dicho, es en la familia misma, puede ocurrir también en la escuela, en el kinder, en el consultorio médico o en el vecindario donde juegan los niños. El abuso sexual no es exclusivo de ciertas clases sociales. Se han realizado estudios que demuestran que se da más en familias de bajos ingresos,
pero esto podría ser porque las familias de más recursos tienen más recursos para tapar estos incidentes. Las familias de niños abusados presentan con frecuencia múltiples problemas adicionales como el divorcio, la violencia, problemas psiquiátricos, el consumo de drogas, etc. Síntomas de abuso sexual. Aquí los vamos a dividir en tipos de síntomas y si son a corto y a largo plazo. Empezando por los físicos. A corto plazo tenemos problemas de sueño, pesadillas principalmente, cambios en los hábitos alimenticios, pérdida del control y desinterés. A largo plazo, dolores crónicos, hipocondría, trastornos de somatización, alteración del sueño, pesadillas, problemas gastrointestinales, desórdenes alimenticios, especialmente bulimia nerviosa. En los conductuales tenemos el consumo de drogas o alcohol, huida del hogar, conductas autodestructivas o suicidas, hiperactividad, bajo rendimiento académico. Y a largo plazo, intentos de suicidio, consumo de drogas o alcohol, trastorno disociativo de identidad. Los síntomas emocionales a corto plazo son miedo generalizado, hostilidad y agresividad, culpa y vergüenza, depresión, ansiedad, baja autoestima y sentimientos de estigmatización, rechazo del propio cuerpo, desconfianza, rencor hacia los adultos, trastornos postraumáticos, a largo plazo de depresión de ansiedad, baja autoestima, estrés postraumático, trastornos de personalidad, desconfianza y miedo a las personas, dificultad para expresar o recibir sentimientos de ternura y de intimidad. Los sexuales a corto plazo son el conocimiento sexual precoz, la masturbación compulsiva, excesiva curiosidad sexual, conductas exhibicionistas, problemas de identidad sexual, fobias o aversiones sexuales, falta de satisfacción sexual, trastornos de la actividad sexual y del orgasmo, creencias de ser valorado por los demás solamente por lo sexual, y sociales, que son déficit de habilidades sociales, rendimiento social, conductas antisociales, problemas de relaciones interpersonales, aislamiento, dificultades en la educación de los hijos. Bajo amenaza no puede expresarse lo que sucedió y sufre el niño, obviamente estamos hablando del niño, bajo amenaza no puede expresar lo que le sucedió y sufre internamente y en silencio. Lo más difícil es superar la vergüenza y la culpa. La vergüenza que sienten los niños abusados les hace que sea muy difícil denunciar el suceso. Ellos se preocupan de que los otros no les van a creer, se van a enfadar con ellos, que se dividirá su familia y perderá la seguridad que aún les queda. Debido a estas dificultades, las falsas acusaciones de abuso sexual no son comunes, por lo que si un niño llega a hablarte, confía en ti para mencionarte que está sufriendo de esto, es mejor tomarlo en serio y tratar de tomar cartas en el asunto. Hablar más de cerca con el niño, buscar ayuda profesional y pues si ya se confirmó bajo esta ayuda profesional, pues también buscar la ayuda jurídica, legal. Algunos de los indicadores de que un niño está sufriendo de este abuso son los indicadores conductuales, como cambios bruscos de la conducta, miedo a estar solo, a los hombres o a un determinado miembro de la familia, rechazo al padre o a la madre de forma repetitiva, tendencias al secretismo, a guardar secretos, llanto frecuente sin razón alguna, resistencia a desnudarse o a bañarse, aislamiento y rechazo a las relaciones sociales, problemas escolares o rechazo en la escuela, sueño intranquilo y pesadillas, cambio en los hábitos alimenticios, déficit en el control de esfínteres, y en la esfera sexual encontramos el rechazo a las caricias, los besos y los contactos físicos.
un pudor excesivo, llanto o conductas de nerviosismo ante imágenes de contenido sexual, conductas precoces o conocimientos sexuales inadecuados para su edad, interés exagerado por las conductas sexuales de los adultos y agresiones sexuales a otros menores. Algunas de las tácticas que suele usar el abusador para manipular a los menores se encuentran buscar a los niños más vulnerables, los que están solos, que tienen poca confianza, que son muy curiosos, atractivos y confiados y que tienen poca edad. Uno de los asesinos seriales más, bueno, abusadores seriales y asesinos sexuales más prolíficos de Latinoamérica, que llegó a matar a como 200 niñas, que se movía por Perú. Decía que le gustaban las niñas de ese país porque como eran pobres y nadie les hacía caso, pues fácilmente, y eran muy confiadas, pues era muy fácil conseguir que se acercaran a él y abusar de ellas, y después de eso las mataba para que no pues contaran lo sucedido. Buscar estar solos. Algunas de las tácticas usadas son invitar a jugar, enseñarle algún deporte o a tocar algún instrumento musical, decirle, tengo dulces, tengo un carrito, tengo tal juego, no quieres ir a mi casa a jugar, etcétera. Y usar el afecto y la comprensión. También por esto es que los niños maltratados tienen más probabilidad de sufrir abusos. Si en su casa los están golpeando, los regañan o no les hacen caso, y llega un adulto prometiéndoles que él los entiende y que él los quiere mucho y que vayan a su casa a jugar, pues probablemente van a incitar. Suelen hablarles de sexo, ofreciendo bañarse con ellos o desnudándose frente a ellos, o reinterpretando los propósitos de este abuso. Para lograr el silencio, pues ya vimos algunas de las tácticas, pero aquí pues se presentan más textualizadas. Presentar el abuso sexual como si se tratase de algo educativo o de un juego, advirtiendo a la víctima de las consecuencias, amenazándolo, chantajeándolo emocionalmente, diciéndole que él es el único que lo comprende, que él lo quiere mucho. Las amenazas, como ya vimos, pueden ir desde si le dices a los demás, pues se va a desintegrar tu familia, le vas a causar daño a los demás, pero más adelante lo vamos a ver. Y pues este miedo les impide pedir ayuda. Lograr la dependencia por medio de juegos, regalos, salidas al cine o al parque u otros. El niño pues sabe que para seguir teniendo estos incentivos tiene que seguir en contacto con este adulto. Buscar lo sensual, exhibicionismo, exhibirse, acariciarlos, tocarlos, manifestar partes del cuerpo del agresor, el voyerismo o masturbarse frente al niño. Aquí viene lo de las frases que les decía. Para dar al niño la responsabilidad, suelen decir frases como, si lo cuentas tendremos problemas. Tú me dejaste hacerlo. Tú no me dijiste que no querías. Si cuentas algo, van a decir que fue tu culpa. Transmitir la desprotección. Si lo cuentas, nadie te va a creer. ¿Cómo crees que te van a creer más a ti que a mí, que soy grande? Si lo cuentas, todos van a pensar que eres una cualquiera. Yo soy el único quien te entiende y te quiere. Confundir y normalizar. Esto es lo que hacen los padres. Lo que hacemos está bien. Si no lo estuviera, tu mamá no nos dejaría estar juntos. Atemorizar. Si lo cuentas, lo vas a pasar muy mal. Si lo cuentas, voy a acusar a tu mamá y la meterán en la cárcel por irresponsable, por cualquier cosa que se le ocurra inventar. Si lo cuentas, le va a ir muy mal a tu hermanita o a tu mamá o a alguna otra persona que quiera mucho el niño. Ahora ya entrando a nuestra materia, que es la terapia de juego, la psicoterapia de juego, empezamos con la entrevista, que suele
más particular para estos casos. El primer paso es la construcción del rapport. Se establece conservando sobre temas neutros con un lenguaje adecuado. Se explica el objetivo de la entrevista. El segundo paso consiste en pedir que recuerde dos experiencias concretas que haya vivido el niño. Por ejemplo, una fiesta de cumpleaños o una excursión reciente. El entrevistador obtiene así datos sobre las habilidades verbales del niño. Después se le explica al niño la importancia de decir la verdad. Que hay algunos secretos que no se pueden contar, que se deben de contar, que es malo no contarlos, que no le va a pasar nada por decir la verdad, etcétera. El cuarto paso consiste en juegos libres y nombres para las partes de la anatomía. Dibujar con muñecos. Si se presenta la actividad sexual en estos dibujos o cuando juega con los muñecos, se le hacen preguntas que conduzcan a la descripción, que conduzcan a una descripción hecha por él. El paso 5 consiste en orientar la entrevista. Se orienta al niño para que hable acerca de las áreas que condujeron a la sospecha de abuso. Comentarios abiertos, con una dosis mínima de sugestión. Después ya se pueden plantear preguntas más específicas y concretas. El lugar, la ubicación de la familia, los espectadores, quién más vio el suceso, la identidad del abusador, la frecuencia con la que ocurría, los momentos, cómo se sentía durante estos abusos. Ya en el paso 7, después de que tuvimos este momento que probablemente sea el más fuerte de esta entrevista, vamos hacia la definición de la responsabilidad total del adulto, que le entienda que no es su culpa, que no hizo nada malo, que no es sucio por haber hecho esto. 8, el manejo de la renuencia, las ansiedades y los temores. Se construye a superar la renuencia, revelar lo sucedido, explorando las ansiedades que la alimentan. Ya que llegamos a este punto, pues ya hablamos con el niño de qué siente, qué dudas tiene, qué miedos tiene, qué cree que pudiera pasar. Y ayudarlo a entender, pues, qué es lo que va a pasar realmente y que, pues, no es nada malo, que todo va a ir mejorando a partir de haber confrontado estos sucesos. El número 9, resumir brevemente las experiencias reveladas y verificar la conformidad del niño y la coherencia de su relato. Dijiste esto, y ya pues el niño va a decir que sí está de acuerdo con lo que dijo, con lo que no. Esto pasó de tal manera, ¿verdad? Y así. Número 10, información a la madre. Es, pues, ayudar al menor para que le cuente a sus padres sobre esta parte tan fuerte de su vida. La preparación para el examen médico. Normalmente cuando sucede un abuso, lo más recomendable es que se realice un examen médico para verificar, pues, los daños que hayan resultado de esto al menor. Y pues por esto es muy importante que el terapeuta le explique de cierta manera al niño por qué se va a hacer el examen, en qué consiste, qué podría llegar a sentir, etcétera. Y por último, se da la conclusión de la entrevista. Le damos las gracias al niño por ser tan honesto con nosotros. Se responde cualquier pregunta que pueda tener. Y se le explica cómo puede contactarnos para sus próximas sesiones, si se siente mal, si necesita ayuda con algo. Recomendaciones durante esta entrevista. Reconocerle al niño la valentía de haber contado lo sucedido. Trabajar las cosas del pasado, reiterándole al menor que esto cambiará en medida que trate de expresar sus emociones. El abuso tiene que ser tratado como un evento de su vida, el cual no tiene que vivirlo ni cargar por siempre con él. Las técnicas que utilicen deben ser de un medio reparador y sanador para su bienestar personal. No tratamos de causarle un shock al niño, no tratamos que lo recuerde nada más porque lo recuerde, sino que buscamos que se sienta mejor.
La resignificación del evento tiene como finalidad quitarle la responsabilidad del hecho, disminuir la culpa que pueda sentir, la vergüenza y el asco, dejando en claro que son pesos y actos propios del abusador. Ocupar espacios adecuados con suficiente ventilación y amplitud para que pueda expresarse de forma libre. La meta es que el menor logre superar y resignificar el evento adecuadamente al tener un desenvolvimiento más pleno y seguro de sí mismo. Técnicas de evaluación. La persona bajo la lluvia, ya la vimos con la maestra, es una técnica proyectiva, gráfica, que indica situaciones de estrés y vulnerabilidad. Indicadores como el borrado, la lluvia sectorizada en un solo área del dibujo, la ausencia de sombrilla, ojos vacíos, etcétera, son indicadores significativos de un posible maltrato existente. Inventario de frases. Y aquí mencioné el test de la persona bajo la lluvia, pero pues tenemos muchas pruebas de este tipo. El dibujo de la persona, el dibujo de la familia, el test de las frases incompletas de no me acuerdo quién, pero pues hay un montón. Inventario de frases es una prueba elaborada a partir de las expresiones verbales más utilizadas en clínica por niños víctimas de abuso y maltrato infantil. Permite medir el impacto del trauma y las áreas más afectadas. El juego de las interacciones familiares. Como muchos de esos libros, pues venden el libro, el manual de cómo usarlo y los dibujos, pero pues también conociéndolo ya se puede utilizar dibujos o impresiones. Esta técnica consta de un tablero de 16 piezas de personas completas dibujadas en diferentes edades y sexos y en distintas actitudes que el niño puede seleccionar para formar una familia. Se realizan preguntas como: ¿por qué es una familia? ¿Quién es el bueno de esta familia? ¿Quién es el malo? ¿A quién quieres más y a quién menos? También se tendrán en cuenta actitudes del niño frente a cada integrante, ubicación de los personajes, etc. Muy parecido al test de la familia, pero más dinámico por el hecho de utilizar figuras. La hora del juego diagnóstico. También consideraría yo que es la técnica principal en esta rama de la psicología para realizar este tipo de diagnósticos. La hora del juego diagnóstico es un recurso técnico que utiliza el psicólogo dentro del proceso psicodiagnóstico, con el objetivo de conocer el mundo externo e interno del niño para entender lo que le pasa. La información que proporciona a la hora de juego diagnóstica debe ser siempre cotejada con la entrevista previa realizada a los padres, la historia evolutiva del niño y el contexto social en el que vive. Básicamente consiste en que el niño juega con los materiales que cualquier psicólogo de terapia de juego va a tener en el consultorio o donde se realice la consulta. Y pues ya de ahí, dependiendo de ciertas observaciones y todo eso, que veremos más adelante, que van desde la selección de los juguetes, la actitud con la que entra al consultorio, etcétera, nos van a decir mucho de por qué serían las razones que el niño viene aquí a esta consulta. Primera cosa que debemos de observar es el espacio. La sala de juego no debe ser muy grande y no debe contar con mucho mobiliario. Lo normal suele ser una mesa y algunas sillas. Para que el niño pueda tener libertad de movimiento, debe ser un lugar agradable para el niño y adecuado para él. No tratar de que sea sobrio para vernos profesionales, sino que sean colores, puede tener colchonetas, etc. Los materiales. Esta lista es una modificación de una psicóloga, porque antes se usaban materiales como solo arcilla, materiales de arte, muñecas antiguas, y ella lo adaptó más a los tiempos actuales.
Esta incluye muñecos varones y muñecas mujeres de diverso color de pelo, piel, aspecto, limpio o sucio, superhéroes, policías, entre otros títeres, entre otros juguetes, perdón. Títeres diversos, cajas de animales domésticos, animales de granja, animales salvajes, autos, tractores, camiones, pelotas, ropa para muñecos, teléfonos de juguete, herramientas de juego para construir, martillos, bloques, cubos, disfraces, ropas para muñeca. También se incluyen cajas de juego del doctor, cocinero, maestro y cajas de artículos escolares como lápices, goma, temperas, hojas en blanco, pintarrones y gomas de pegar. Las temperas son pinturas, plastilina y más. Aspectos importantes a la hora de observar. La entrada al cuarto de juego, el inicio de las actividades del juego, la energía gastada en el juego, las acciones manipulativas, el ritmo de juego, los movimientos corporales, verbalizaciones, el juego es dirigido o fragmentado, si sostiene la atención, el primer juguete tomado, cómo se realiza la elección de los mismos y de los juegos, la modalidad del mismo, la creatividad, la capacidad simbólica, la adecuación a la realidad, la motricidad y la personificación. Se debe interrogar y evaluar sobre el producto del juego, si logra armar algo reconocible, si lo armado busca ser conservado, si se preocupa por el orden y la limpieza, se evalúa si los juegos plasmados en la sesión son apropiados para su edad y se busca visualizar las actitudes hacia los adultos que reflejen estos juegos. Algunos tipos de juegos son el juego, bueno, algunos tipos de juego que suelen verse en niños abusados son el juego postraumático. El niño repite una y otra vez de manera automatizada una misma secuencia de acciones. Se repite de manera compulsiva, un rasgo de lo traumático como un intento de poder manejarlo. Se trata de un juego rígido y monótono, poco flexible que no produce goce en el niño. El juego sexualizado, el niño produce escenas donde implica un conocimiento sexual precoz, inapropiado para su edad. En algunos casos el menor puede llegar a masturbarse o exhibir sus genitales al psicólogo. El juego relacionado con la muerte. El eje temático de los niños víctimas de abuso sexual infantil suele ser lo siniestro, oscuro y tenebroso. Juegan a que un muñeco mata a otro, que lo golpea, le arranca partes, que se está sangrando, que lo tortura, que está sufriendo. Juegos en relación a la alimentación. La alimentación está simbólicamente relacionada a los cuidadores maternos. Pues refleja su propia necesidad de contención, cuidado y apoyo por parte de la figura materna. Los juegos violentos y de descarga. Es muy común, sobre todo en los varones, presentar actitudes de ira y ensañamiento con un juguete, descargándose de tal forma que en muchos casos pueden llegar a romper los muñecos. Este tipo de juego lo vimos en la película de Toy Story con Sid. Y pues es una forma de sacar toda esta frustración. Como no pueden defenderse del adulto, lo sacan con un juguete. También, como ya vimos antes, lo pueden llegar a sacar con otros niños. Pues en este caso estamos hablando de tipos de juego. La ausencia total de juego. Hay que prestar especial atención en estos casos porque en general puede que estos niños estén sumidos en una profunda depresión, estados psicóticos o autistas a raíz del estrés que le genera el trauma. Emociones durante el juego. La anestesia emocional, o sea, el atenuamiento, no sentir nada, de la disociación, mostrarse indefensos ante otro o dejar que lo vean angustiado, puede representar una amenaza para ellos. Sentimientos de vulneración y desprotección se pueden observar en los juegos cuando los personajes que representan niños son siempre destruidos, maltratados, desprotegidos y nadie hace nada por salvar. Bronca y enojo contra el mundo lo escenifica con conductas violentas, maltratos, maltratando muñecos, rompiendo juguetes o haciendo pelear a sus personajes.
Los sentimientos de estigmatización lo reflejan eligiendo muñecos feos, haciendo que estos estén enfermos y otras muñecas y otras muestras de daño. La culpa se observa todo el tiempo pidiendo perdón y disculpas. La desesperanza es vista en los juegos que nunca tienen finales felices o que están por lograr la felicidad y siempre algo termina complicando y entorpeciendo la situación. La hipervigilancia es muy común. Una reacción muy frecuente es esconderse debajo de la mesa. El miedo es otra actitud habitual y este medio es trasladado a la figura del psicólogo. Conductas autodestructivas como estas conductas pueden ser el pegarse en la cabeza contra el escritorio, pegarse con un juguete, cortarse, entre otros. Pues como ya habíamos dicho muchas veces, el juego es reflejo de lo que está sucediendo, lo que le está pasando al niño, sus sentimientos internos, externo, está siendo abusado por una persona, está siendo lastimado, nadie lo está ayudando, pues en sus juegos siempre van a lastimar a los otros, nadie los va a poder ayudar, se van a sentir sucios porque intuyen de cierta manera que lo que están haciendo con el adulto es malo, por lo mismo se sienten feos o enfermos y lo representan de esta forma en los otros muñecos. Tratan de alejarse de los demás, se esconden, etcétera. El simbolismo de los juguetes. Los muñecos tienen una función de facilitar la socialización del niño y introducirlo al mundo de los adultos. Y por sobre todo, estos muñecos pasan a ser el simbolismo de proyecciones e identificaciones que el niño hace de su vida misma y su entorno, que puede observar con quien el niño se identifica, a quien le tiene rechazo o teme y a quien idealiza. Uh, ciertos, los juguetes, los muñecos en específico, aunque no solo ellos, van a representar ciertas personas. Uno va a representarse a él, otro el abusador, otro a papá, a hermanos, etc. Y pues la relación de estos nos va a permitir, el cómo interaccionan estos nos puede permitir ver cómo está funcionando el niño con las personas que lo rodean. Los muñecos anatómicamente correctos, estos son muñecos especiales para este tipo de intervenciones y ellos pueden facilitar y permitir la reconstrucción de pues, el abuso que está sufriendo el niño. Le aporta al niño formas adicionales de expresión y de demostración, facilitando la comunicación y el entendimiento entre la víctima y el psicólogo. Permite al niño lidiar con su timidez y vergüenza y es un medidor de los conocimientos sexuales. Como podemos ver en las imágenes, estos muñecos tienen representaciones de los genitales externos de las personas. En el caso de los hombres, tienen testículos y de las mujeres los pechos, bueno, decía en el texto que leí que en el caso de las mujeres tenían pechos, vagina y el ano como agujeros. Yo supondría que el muñeco masculino también debería tener el ano, pero bueno, ahí no lo mencionaba. Y pues muchas veces cuando los niños seleccionan estos juguetes para jugar, pues traen ropa al iniciar, los niños los desnudan y empiezan a tocar los genitales o pueden hacer que los muñecos tengan relaciones entre sí, etc. Por eso es importante que tengan estas partes del cuerpo los muñecos. Muchos pues personas de la psicología y psiquiatría consideran que estos muñecos pueden incitar a los niños a que realicen estos actos a pesar de no haber sufrido abuso, pero pues esto no se ha demostrado. También cuando un niño abusado empieza a desnudar los muñecos o los mira, ya mira sus partes, etcétera, muchos llegan a sentirse extremadamente incómodos. Esto también nos puede dar una buena señal de lo que le pasó al niño y también lo puede ayudar a lidiar con esta vergüenza y timidez. Príncipes y princesas. Para
Los varones, la figura del príncipe representa una imagen idealizada y perfecta de sí mismo. Para las niñas, la imagen de un novio o un papá ideal. Lo mismo sucede al contrario, pero con las niñas y las princesas. Ah, este tipo de juguetes suele estar seleccionado más por niñas pequeñas y suelen jugar mucho con estas figuras. Los devotes suelen ser utilizados por los niños víctimas como una proyección de su propia vulnerabilidad y desprotección frente al abuso. Los superhéroes suelen ser símbolos de la justicia y de la lucha contra el mal. Los niños afectados juegan con ellos proyectando su necesidad de hacer justicia. Algunos seres fantásticos como la bruja suele ser el símbolo de la madre mala. Para los niños víctimas la representan como una madre que no defiende ni se hace cargo de los cuidados de los hijos. Los ogros son representados como criaturas horrendas y de mal carácter. Estas figuras suelen simbolizar para el niño abusado el agresor sexual. Animales domésticos. Los perros, símbolos de voluntad, lealtad y de amistad, los niños suelen utilizarlos para representar figuras reales de ayuda y compañía. Los gatos representan la lujuria, la libertad sexual, la seducción, la pereza, la intuición, la astucia e independencia. La cola del gato puede simbolizar el pene del abusador, pero también pueden representar figuras agradables para el niño. Loro simboliza la capacidad de hablar y repetir o contar lo que se sabe. Las palomas son representantes de la libertad. Los niños pueden utilizarlas como símbolos de necesidad de paz. Los animales de granja. Los caballos representan la nobleza, lealtad, coraje y franqueza. Generalmente los niños o niñas abusadas no son de jugar con estos animales. El burro, los niños abusados conllevan consigo una enorme carga emocional. Se siente de la misma manera que los burros, que son animales de carga. En su juego se les pega y se les maltrata de la misma forma que el abusador maltrata al niño. Los conejos representan la timidez, el miedo y la humildad. Los niños víctimas suelen identificarse con ellos y en sus juegos son siempre engañados. Las vacas son símbolo de paciencia y sumisión. Jugar con leche simboliza el alimento, pero también puede ser un símbolo del semen y de actos eyaculatorios. Elefantes representan la estabilidad, fuerza y poder. Muchos de los niños abusados toman la trompa del animal como símbolo fálico, que les representa el pene del abusador. El león son asociados con valentía y al liderazgo. Es utilizado como el padre bueno, protector de sus hijos. Las liebres son asociadas con la rigidez y la agilidad, la rapidez y la agilidad, la necesidad de escapar de situaciones conflictivas. Los murciélagos, estos son seres asociados con la oscuridad, la sangre y hasta la muerte. En los juegos suelen morder y chupar diferentes partes del cuerpo, en especial el área anal y genital de otros muñecos. Los insectos simbolizan el comportamiento que el abusador suele tener con la víctima. De forma casi imperceptible se mueven sin que nadie lo note, causan horror, rechazo y miedo en el otro. Y lo que más los caracteriza es su forma de sobrevivir a los obstáculos o trampas que la víctima intentase ponerse. Muchas veces los niños suelen ponerlos encima de otros muñecos que los representan a ellos. Y pues los insectos representan este abuso y el cómo los hace sentirse sucios. Los disfraces. Encarnando otro personaje, los niños se sienten más capaces de hablar acerca de sus propios sentimientos y de lo sucedido. A su vez, a través de un disfraz pueden interpretar al abusador como una forma de comprenderlo y elaborar de esta forma su trauma. Los lentes de sol se relacionan con la mirada, con el querer ocultar algo. La mirada del abusador en estos casos suele ser muy importante, penetra el alma y la psique del niño, ejerciendo un poder casi hipnótico. Collares, pulseras y brazaletes aumentan la autoestima,
empodera a los niños y los hace sentirse como reinas y reyes superiores a su agresor. Otros objetos, rompecabezas, cumplen la función de integración. Muchos niños se acercan a los mismos cuando se encuentran en un momento de desorden, confusión o de sinsentido. Los autos o camiones pueden simbolizar al yo, haciéndolo chocar una y otra vez. También lo pueden utilizar para chocarlos contra personajes. Estos últimos generalmente simbolizando la figura del agresor. El pizarrón puede, muchas veces los niños se sienten incómodos para dibujar en una hoja en blanco. Así que el hecho de tener un pizarrón los puede hacer recordar el hábito escolar y sentirse mucho más cómodos, ya que los hace sentir evaluados en lo que respecta a su trabajo. Y juguete u objeto de su casa. El deseo de mostrar algo de su vida. Esto simboliza el deseo de mostrar algo de su vida. Es frecuente también que a este juguete quieran dejarlo en la caja de juego. Están viviendo un gran desamparo, tienen la necesidad de ser protegidos y apoyados. De esta forma estarían transformando el anhelo de transformar el consultorio en su hogar. Simbolismo de los juegos, el juego de la familia. En el caso que el abusador sea uno de los progenitores, representará a uno de los padres en un rol negativo y al otro en un rol pasivo. El juego del doctor. En este juego el niño se suele poner a sí mismo en el rol del doctor y proyectan su situación en un juguete, que en este caso sería el paciente, y le proyectan su malestar. Los niños suelen revisar mucho el cuerpo, en especial la parte genital, aplican inyecciones de manera compulsiva, también en la parte genital principalmente, vendan en muñeca en diferentes partes del cuerpo. La cabeza podría representar el tapar los pensamientos y recuerdos negativos, la boca el querer callar y ocultar su secreto, las orejas simbolizan el daño que se le hizo al escuchar las palabras del abusador y en la zona genital pues el daño que se le hizo en esa zona. El juego de la cocina, como ya habíamos visto, simboliza los cuidados maternos e impulsos orales reprimidos. Aparte de cocinar, los niños abusados muchas veces interpretan el rol negativo, envenenando la comida. Esto puede simbolizar la necesidad de vengarse del abusador. El juego del policía y el ladrón, simbolizando los niños al policía y el abusador al ladrón. Simboliza el deseo de hacer justicia y castigar a los malos. El juego de un niño víctima en las diferentes etapas vitales. De los 0 a los 2 años, el bebé abusado lo expresa en el ambiente lúdico a través de la disminución del juego del sonajero, angustia excesiva en los juegos de pérdida y separación. Se siente muy mal cuando se va la mamá o se esconde en el picabú pues, del onta bebé que han conocido. Les causa mucha ansiedad. La disminución de los juegos verbales y repetición de sonidos. No balbucean tanto, no tratan de hacer esta parte. De los 2 a los 4 años, el abuso se ve reflejado en el juego por ausencia del juego exploratorio. No tratan de conectar con otros niños, se aíslan un poco en ese sentido, no tratan de conectar nuevos objetos, pierden esta curiosidad tan natural en los niños. No garabatean tanto, tienen juegos más sexualizados, hacen berrinches en relación a un juguete, que es símbolo del abusador, le tienen miedo o no lo quieren usar. De 4 a 6 años, la actividad lúdica del niño abusado se refleja por juegos regresivos, juegos sexualizados, aislamiento excesivo a la hora de jugar. Se separa de los otros niños, juega juegos que no son tan comunes para su edad, que sí son más comunes para etapas más bajas de la que sería su edad. Y de los 6 a 11 años, el juego de la víctima es caótico, con dificultades en el cumplimiento de normas. Un juego suele ser regresivo,
o puede haber ausencia de juego. La intervención. Como ya vimos, el abuso en niños tiene muchos efectos negativos y vamos a ir a ver cómo intervenir con algunos. El miedo y la ansiedad. Algunas técnicas para enfrentar esto es que el niño hable con gente de la calle para demostrarle que no todos son malos o agresores. Salir a la calle, relacionarse con amigos, conocer nuevas personas, etc. Técnicas de relajación progresiva. Como ya vimos en otra exposición de la ansiedad, el relajamiento progresivo de músculos, respiración controlada, etc. son pues la principal herramienta que tenemos para disminuir estos sentimientos de ansiedad. Y también ayudan a facilitar el sueño, favorece el sentimiento de control de la víctima y propicia una autoevaluación más positiva. En cuanto a la culpa, podemos utilizar técnicas como el dibujo libre, jugar con plastilina, propiciar, propiciar la libre expresión de sentimientos, incluidos la ira y el resentimiento, la elaboración de un cuento en el cual se demuestra a los niños que pueden decir a sus padres las cosas difíciles que a veces no cuentan por miedo a ser castigados. El terapeuta debe explicar que el agresor pide el silencio para que pueda continuar con los abusos y que nadie se entere. El teatro guiñol, teatro de títeres, a través de marionetas es más viable expresar que el niño no es culpable y que puede hablar más libremente sobre el cuerpo y sobre los genitales. En cuanto al aire, es preciso ayudar al niño a acercarse al verdadero sentimiento de ira que puede estar conteniendo y alentarlo a dar expresión emocional a esta ira ahí mismo junto al terapeuta. Puede ser recomendable hablar con él sobre la ira, qué es, cómo se demuestra, qué hacer cuando se siente, qué es lo que se hace cuando uno se enfurece. Los sentimientos de autoestima, autoconcepto y autoimagen. Renunciar a los mensajes negativos y reafirmar los positivos. Escuchar, reconocer y aceptar los sentimientos del niño. Tratarlo con respeto y aceptarlo como es. Hacerle elogios específicos. No nada más decirle, eres un niño muy bueno, sino que dile, me caes muy bien porque me gusta mucho cómo realizas, cómo haces tus dibujos, porque eres muy chistoso. Ser sinceros con él, usar mensajes de yo en lugar de mensajes de tú. Yo considero esto. Tú haces tal cosa. Usarlos de yo. Darle responsabilidades, independencia y libertad de elegir. Involucrarlo en la resolución de problemas y en la toma de decisiones. Permitirle experimentar y percibir sus propios intereses. Evitar ser criticón, decirle muchos deberías o darle consejos innecesarios. Tomarlo en serio y aceptar sus juicios. Actividades sensoriales tratando de que los infantes se centren en las semejanzas y diferencias entre ellos mismos y los objetos animales. Frutas que se le muestren. O sea, le das un peluche de un tigre, lo dejas que lo tiente, que lo vea, si hace ruido que lo escuche, etcétera, y él va diciendo que es diferente a su propia persona para reafirmar yo. La percepción del cuerpo por ejercicios de relajación, respiración, experiencias con movimientos corporales, se pueden hacer autorretratos, mirarse al espejo y contemplar fotografías de cuando eran bebés. Esto también para ayudar a la autoimagen, a mejorar la percepción del yo, etcétera. Como ya mencioné, algunas de estas técnicas se encuentran en la presentación de la ansiedad, pero pues también vi una hace poquito del juego del robot y el muñeco de trapo, que es para tensar y relajar los músculos, que nada más es decirle que finca hacer un robot primero, esto va a hacer que tense los músculos, y después un muñeco de trapo, que va a hacer que los relaje, que va a ser una forma menos brusca y más accesible para el niño. Recomendaciones para los padres. Dar a conocer a sus hijos de una manera realista los peligros y posibilidades de intentos de abuso sexual que existen. Ser capaces de crear un clima de confianza y comunicación para que el niño no sienta miedo de expresarlo si llega a suceder algo.
Nunca dejar a los niños solos, estar informados acerca de los abusos a menores, saber cómo se lo vas a explicar tú al niño, tú tienes que conocer de esto, aprender a reconocer las situaciones de riesgo, buscar ayuda profesional. En cuanto a los consejos para la escuela, cada maestro debe ser educado sobre el contenido de la educación sexual y el cual debe ser enseñado a cada alumno con los métodos adecuados para el nivel de enseñanza. Principalmente suele ser con juegos. Algunos de los temas que deberían ser tratados es: mi cuerpo me pertenece solo a mí. La intuición: escucha tus propios sentimientos. Existen contactos físicos buenos y malos, y el niño debe aprender a distinguirlos. El arte de decir no. Debe aprender a defenderse y en algunas veces a no obedecer ni a los adultos. Los secretos no adecuados deben ser revelados por el niño. Enseñarle que existen secretos que no son adecuados y que debe de contárselo a quien más confianza le tenga, diría Chabelo. Y la búsqueda de ayuda. Entienda que hay veces que va a haber cosas que no va a poder hacer solo y que son peligrosas y que está bien pedir ayuda. Y pues ya para finalizar tenemos 3 bellas actividades, empezando por mi casa y mi barrio. Objetivos: busca la comprensión del contexto físico y emocional cotidiano en el cual se desarrolla el niño y el tipo de calidad de las relaciones que el niño y su familia establecen en su entorno. Constatar la presencia tanto de factores de riesgo como de recursos protectores a nivel sociocomunitario que pueden ser movilizados en pro de la resignificación y reparación del daño asociado a las experiencias de violencia. Material: figuras de personas, animales, árboles, edificios, bloques de construcción, cartón, pintura, pegamento, etc. Esta dinámica consiste en decirle al niño: te invito a que me muestres cómo es tu barrio. Lo puedes armar con estas figuras, con estos materiales que están aquí. En cada espacio físico que construya el niño se le puede pedir que representen las acciones efectuadas, una historia, un recuerdo, las personas involucradas, las emociones y los efectos asociados. El terapeuta va apoyando al niño a través de preguntas que permitan al participante describir detalladamente cada lugar, incorporando elementos del mundo afectivo y relacional, asociando con los lugares o espacios construidos. Mientras recorren, pueden jugar a como si estuvieran en ese lugar. El terapeuta facilita la expresión de emociones en torno a las escenas y lugares, alentando al niño a jugar al como si, mediante preguntas y comentarios que le permitan ampliar las perspectivas de la escena. Se puede incluir personas humanas relacionadas y representar una escena en el lugar. La siguiente se llama ¿qué te parece el cuento? El objetivo es ofrecer el reconocimiento de las emociones en otros e incrementar la flexibilidad en torno a la relación entre las emociones y la conducta, y facilita el ejercicio de formas más adaptativas de enfrentamiento de situaciones. El material: figuras, peluches, imágenes, caritas de emociones y relatos. Mientras el terapeuta le relata al niño un cuento seleccionado específico para cierta emoción que quiere tratarse: ira, miedo, inseguridad, autodesprecio, muchas, pues como ya vimos, hay un montón de emociones que se desatan en este tipo de abusos. Bueno, mientras el niño cuenta una historia relacionada a esto, el niño va armando lo relatado en el cuento con las figuras del set. Además, dispone de caritas de emociones para ubicarlas sobre el cuento y señalar cuál emoción es la que se distingue en esa parte del cuento. El terapeuta ayuda al niño a buscar y poner distintas ideas y resoluciones y ver las consecuencias de cada una. Interesa revelar que la emoción es legítima y que reconocerla y aceptarla nos permite tomar decisiones que llevan a mejores resultados.
Para esto también se pueden realizar preguntas como, ¿cómo crees que se sintió tal personaje? ¿Qué hubieras hecho tú en su lugar? Y por último tenemos las estaciones del tren. El objetivo es reconstruir la propia historia de una manera lúdica y poco amenazante. Acceder a recuerdos y episodios dolorosos y a la movilización de recursos disponibles, favoreciendo elementos comprensivos que permitan la resignificación a nivel individual y la reorganización del sistema familiar hacia una forma de funcionamiento libre de violencia para sus integrantes. El material de estos consiste principalmente en elementos para la construcción de paisajes, como montañas, el campo, el mar, el desierto, ríos, caídas de agua, bosques, selvas, nieve, volcanes, minas, piedras, flores, árboles, iglesias, escuelas, policías, hospital, taller mecánico, puentes, oasis, escombros, riachuelos, señales, caminos con piedras, pasto, arena, madera, barro, charcos, hoyos, lomos de toro y una línea ferroviaria. Básicamente cualquier cosa que le ayude a representar escenas. Casas, personajes, granjeros, animalitos, etc. Y la dinámica consiste en que se le solicita al niño que construya una vía ferroviaria que represente los años que ha vivido. En esta vía se le pide que incluya diferentes momentos, escogiendo un paisaje y los elementos que mejor exprese la vivencia. El terapeuta estimula el relato de la historia de los diferentes paisajes de recreo, preguntando por el momento de su vida que representa, así como el motivo por el cual ese episodio está asociado a ese paisaje y a esos objetos. A partir de la aceptación incondicional de los contenidos expresados, se facilita al niño o niña que puede ir identificando las experiencias emocionales asociadas a cada episodio, las dificultades experimentadas y los facilitadores de cada una de ellas. Asimismo, el terapeuta apoya la incorporación de elementos y significados que amplíen la comprensión del momento vital. Y pues sería